queridos oyentes de los Secaconchas, acá Sifosura reportándose post-mortem con un nuevo review sobre un juego indie. The Monkey Chronicle es un RPG producido por una sola persona llamada Katatema. Es un proyecto independiente freeware que acepta donaciones de buena fe. Con lo que respecta al juego, el autor lo concibió con intenciones minimalistas. Hay pocas cutscenes intrusivas y todos los textos son muy breves, demasiado escuetos. En ese RPG radica un aire a incertidumbre. No sabemos en primera instancia el trasfondo de Camille, la protagonista, quien llega a un continente extraño donde habita una comunidad reducida afincada en el vientre de una cueva. Los residentes se nos hacen enigmáticos en primera instancia. Más adelante descubriremos cómo estos se relacionan con la historia, pues todos entretejen una historia. Específicamente, un libro llamado El Demon King Chronicle, cuyo final aún no está escrito. Esta obra consta de 3 capítulos: la torre, el océano y la montaña. En cada capítulo hay un personaje clave. La trama y la historia que decidamos completar le atañe a este específicamente. El juego nos permite completar la historia de manera no lineal, es decir, podemos empezar por el capítulo que nos plazca vagando por donde querramos. Las únicas limitaciones son los enemigos que figuran en cada escena. Algunos son demasiado poderosos y no nos permitirán avanzar hasta más adelante, cuando seamos más capaces y tengamos mejor equipo. Si optamos por ir por la costa, por ejemplo, encontraremos un final prematuro. Hablando de equipo, en este juego, además de usar armas y armadura, tenemos 3 espacios que podemos llenar con cualquier ítem, sea consumible, un arma o una armadura. Creo que ese es uno de los puntos más interesantes, pues cada build que hagamos nos permitirá desarrollar una estrategia única. Por ejemplo, podemos equipar una segunda espada que nos permitirá atacar 2 veces, o podemos equipar ítems que nos hará más capaces usando magia, o incrementando nuestro ratio de críticos. En el juego la manera de abordar el combate es única. Cuando hay un encuentro con un enemigo se nos da un breve lapso en el cual los otros hostiles pueden unirse a la batalla, haciéndonos la vida difícil. Curiosamente podemos impactar a más de un enemigo con un solo ataque, dependiendo del rango de nuestro arma. Un rango de 360 implica una ofensiva que abarca toda la pantalla. Los enemigos se perfilan como sombras que van erráticamente en el escenario, pero una vez que nos acerquemos demasiado a uno, todos empezarán a exaltarse, y a veces nos perseguirán con la intención de irse a la batalla. Es recomendable moderar la cantidad de enemigos con los cuales nos enfrentamos. Al inicio recomiendo pelear uno por uno de los roedores. Tengan en cuenta que los enemigos más rapaces y resistentes son los de silueta roja. Un objeto muy importante en este juego es la botella de vidrio. Conseguimos botellas de vidrio al juntar 3 piezas de vidrio y trocarlas en el cofre afuera de la tienda dentro de la cueva. Podemos llenar las botellas en los manantiales. A la vez nos recuperamos en esos manantiales. Ahí se nos da la opción de llenar botellas con líquido que recupera toda nuestra vida, o con otro que recupera toda nuestra magia, cura los estados alterados, y si estamos en un grupo puede resucitar a los aliados caídos. Retornando a la trama, hay un aire desolador de distanciamiento y extrañamiento en este juego. Los diálogos se desarrollan de manera fragmentaria y las historias personales se van reuniendo poco a poco. Mientras avanzamos, fragmentos de texto van apareciendo en las casas de nuestros vecinos que delatan un pasado oscuro. Muchas de estas historias son trágicas, todas involucran a los residentes que encontramos en el nido, y más de una presenta intertextualidad inquietante. Uno de los primeros dramas que descubrimos respecta a nuestro potencial aliado Randolph, quien es una especie de mago que puede perfilarse como guerrero más adelante. Reitero que las inclinaciones del personaje están a libre albedrío, dado que no hay clases en este juego, solo puntos de características que definen nuestras fortalezas. Por cierto, para adquirir habilidades y mejoras debemos comprar el espejo en la tienda de la cueva. Una vez que tengamos el espejo en casa podemos entrar a una dimensión en la cual se nos presentan pilares que permiten comprar mejoras. Hay una limitación con respecto a los puntos de mejora. Cada logro que obtengamos nos brinda un punto. Estos logros son desconocidos, pero no debemos preocuparnos, pues el grinding nos obligará a esforzarnos a tal punto que cuando hayamos obtenido el espejo no nos faltarán puntos, sino dinero. Conseguir el dinero es difícil. La principal fuente de ingresos es la venta de loot que encontramos después de las batallas.
En este sistema de cuevas se encuentra el nexo y atajo a otros escenarios. En los mapas hay varios secretos, áreas ocultas, pero los espacios conspicuos no pasarán desapercibidos para quienes tengan buen ojo o buena intuición. Por cierto, cada escenario es más extenso de lo que parece, o contiene más niveles de los que aparenta. Remarco esto en el primer calabozo que encontramos. Debajo de este hay varios estratos con desafíos muy fuertes. En conclusión, Demon King Chronicle es un RPG con una historia intrigante. Este misterio le da plomo al juego, pues creo que en eso radica el interés al jugar. Sí demanda harto grinding. Es un RPG con combate por turnos tradicional en todo sentido de la palabra, con una que otra característica interesante, extra. La música es agradable y minimalista. El artwork es simple pero cálido. Si desean entretenerse completando una historia fragmentaria y buscar lugares secretos con sorpresas agradables, este es un breve juego que voy a recomendar. Hasta la próxima oportunidad, se despide sin censura.